Bueno, en este video que voy a hacer, voy a hablar acerca de generalidades a grandes rasgos, que son conceptos que ustedes tienen que manejar de manera fundamental al momento de utilizar un programa de elementos finitos como ANSYS. Entonces, primero vamos a empezar a hablar un poco acerca de los modelos matemáticos y cómo se desarrollan. En esta idea vamos a desarrollar las ecuaciones de un sólido elástico que se comporta de manera isotrópica y además de manera homogénea. ¿Qué quiere decir de que sea isotrópico? Que la elasticidad es igual para todas las direcciones. Que sea homogéneo significa que la elasticidad, si es isotrópica, sea igual a lo largo de todo el dominio del material. Entonces vamos a partir con un concepto muy básico. Vamos a decir que el estrés es básicamente la fuerza ionaria. Si nosotros queremos analizar el estado tensional de un sólido en 3D, lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que analizar un dominio, que sería este el dominio. Entonces básicamente nosotros tenemos un material y este, la pieza mecánica o el material tiene un dominio definido por, digamos, omega. Entonces, a partir de ese dominio omega, nosotros podemos definir un cubo diferencial, que sería este cubo que está acá. Y ese cubo diferencial, nosotros lo podemos definir en 3D, como lo que está acá, y en 2D, que sería un cuadro diferencial, que sería acá. Entonces, básicamente, nosotros podemos definir el estado tensional a partir de este cubo diferencial. Y eso nos lleva al tensor de deformaciones, que por ejemplo, para el caso 2D, sería un tensor que tiene la siguiente característica. Sería sigma x, el esfuerzo cortante, tau xi, y el valor de sigma y, y sería el valor del esfuerzo normal en la otra dirección. Entonces, eh, lo que nosotros a partir de esto podemos definir la fuerza que está afectando al sólido. ¿Cómo la podemos definir? Nosotros tenemos una fuerza normal en la cara, por ejemplo, sigma x es una fuerza normal en esa cara y nosotros queremos sacar esa fuerza normal. Entonces, para sacar esa fuerza normal, tenemos que multiplicar el estrés, que sería sigma x, por el área diferencial, que sería delta i por delta z. ¿Ok? Entonces, sería básicamente lo que está acá. Esta sería la fuerza normal para una componente. Esto es importante porque después lo vamos a utilizar. Eh, y eso sería como nosotros calculamos la fuerza normal en la cara. También nosotros tenemos el estrés cortante, que sería el tau xi, que es la componente que está acá. Este tau xi es igual al tau x. Estos índices son cambiados porque este sería el tau respecto a esta cara, que está en y, y este es el tau en x, en la cara x, apuntando hacia y. Este es el tau en la cara y, apuntando hacia x, pero en el fondo lo que uno llega haciendo las ecuaciones de momento, la sumatoria de momento, llega a esta relación, a través del equilibrio rotacional. Y para un elemento infinitesimal. Se muestra que tau xi es igual a tau x. Entonces eso nos va a decir de que nuestro tensor de esfuerzo va a ser simétrico. Todas las componentes de corte van a ser simétricas. En cuanto a las ecuaciones de equilibrio, lo que uno tiene que llegar es tratar de establecer una función que depende de sigma x. Una función que depende de sigma x. Entonces, esa función de sigma x, por ejemplo, depende de x y depende de y. Porque depende del espacio. O sea, nosotros podemos tener el estado tensional en función del espacio que nosotros estamos resolviendo. Entonces, por eso es que depende de x y de y. Depende de la posición x y depende de la posición y. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esta ecuación, la que está acá? Esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial se obtiene por la ecuación de equilibrio. Entonces, nosotros agarramos nuestro elemento infinitesimal, por ejemplo en 2D, de, del dominio, y nosotros hacemos la siguiente ecuación. Nosotros sumamos las fuerzas normales, por ejemplo acá. Lo primero que hacemos es que tenemos sigma x al lado izquierdo. Y al lado derecho tenemos sigma x más delta sigma x. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros nos desplazamos en nuestro campo un valor delta x. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos ese delta x en el espacio, nosotros tenemos que modificar y aproximar ese valor de sigma x. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de la serie de Taylor.
Entonces nosotros podemos calcular el sigma x más delta x de esta manera. Entonces nosotros tenemos sigma x, si utilizamos series de Taylor para aproximar esta expresión, nosotros tenemos sigma x, el inicial, el punto de inicio, que sería este, más la derivada parcial de sigma x respecto de x por delta x. Este sería el término de primer orden. Y después vienen los términos de orden mayor. Entonces esto sería la aproximación de primer orden del estado de tensiones. Ahora también, para la dirección x, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerza en x es igual a 0, tenemos que considerar esta fuerza y también la otra fuerza que se genera por este esfuerzo cortante, que está apuntando hacia la otra dirección, que son los esfuerzos cortantes en la cara y apuntando hacia x. Entonces, nosotros para poder hacemos lo mismo que hicimos acá. Tenemos tau xy, y si nos desplazamos en un y, tenemos que aproximar este valor, que va a ser ya cuando está el campo desplazado. Entonces nosotros tenemos tau xy más una variación de tau xy. ¿Y cómo se calcula esa variación? Utilizando también, se puede aproximar utilizando series de Taylor. En este caso nosotros tenemos esta ecuación. Ese sería el valor, el valor aproximado de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace la sumatoria de fuerza. Primero, por ejemplo, nosotros hacemos sigma x, sigma x más delta sigma menos sigma, ¿verdad? Esto es porque tenemos sigma x más delta x menos sigma x, porque apunta hacia la otra dirección. Ahí ya tenemos la componente. Y va a ser lo mismo para tau xy. Va a ser tau más delta tau menos tau. Y ahí tenemos el equilibrio de fuerza y esto lo igualamos a 0. Entonces ya con todo esto, nosotros llegamos, reemplazamos esta ecuación, la que nosotros obtuvimos acá, estas aproximaciones, y esto son esfuerzos. Entonces, por ejemplo, el esfuerzo en X hay que multiplicarlo por esta área, que sería, esta área sería por DI por DZ. Se le va a poner por delta I y por delta Z. Lo que habíamos conversado al inicio de la presentación. Entonces, tenemos delta I por delta Z por sigma más todos estos sigmas que están en este plano. Y lo que está acá tiene que ir multiplicado por delta X y por delta Z. Y ahora nosotros esto lo igualamos a 0. Entonces, si nosotros desarrollamos esta ecuación y evaluamos estas aproximaciones que tenemos acá, vamos a llegar a la ecuación que está acá arriba, donde me faltó agregar un término. Me faltó agregar un término que es el término de las fuerzas de cuerpo. Si por ejemplo, tuviese una fuerza que fuese gravedad, tengo que sacar cuánto sería la fuerza para todo el cuerpo. ¿Y cómo hago eso? Tendría que agregar menos, o por ejemplo, una fuerza conocida, más F por dv. O sea, la fuerza de cuerpo por todo el volumen que está presente. Y eso, por ejemplo, la fuerza por todo el volumen me va a relacionar las fuerzas de cuerpo. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, de nuevo, yo reemplazo lo que está acá arriba, despejo las variables y todo, y al final solamente me va a quedar esta componente y la componente que está acá. Y al final llego a que depende de la derivada del estado de tensión normal en X, al cortante XY, y a una fuerza de cuerpo. Y ahora todo esto es como estos delta X, delta Y, delta Z se pueden despejar porque se va a cumplir igual la ecuación. Entonces al final queda la ecuación para la sumatoria de fuerza en X, queda esta ecuación diferencial, que es la ecuación de equilibrio.
Ahora, esto es el caso 2D. También nosotros podemos solucionar las otras direcciones y, y vamos a obtener otra ecuación diferencial, que sería la ecuación diferencial para la dirección, la dirección en Y. Entonces, esto ya sería la ecuación es que lo que se obtiene cuando si hacemos esta ecuación de equilibrio en 3D. Donde nosotros, por ejemplo, en el caso anterior, habíamos deducido esto, lo que está acá, esto está ok, esto también lo teníamos anteriormente y también teníamos la fuerza en X. Y todo esto eh, sería igual a cero. Entonces, hasta ahora estamos bien acá. Pero si nosotros desarrollamos la ecuación en 3D, se nos generan tres ecuaciones, que sería la ecuación de X, la ecuación de equilibrio en X, la ecuación de equilibrio en Y y la ecuación de equilibrio en Z. Entonces ya tenemos tres ecuaciones diferenciales que nos permiten modelar el problema. Entonces, esas serían las ecuaciones gobernantes de elasticidad en 3D. Y necesitaríamos tres incógnitas más. ¿Por qué? Porque o sea, tres ecuaciones más. Porque en el problema ya tenemos seis incógnitas, que son las incógnitas del tensor de tensiones, que sería sigma x, tau xy, tau xz, sigma y, tau yz y sigma z. Las otras variables se repiten. Entonces, básicamente son seis incógnitas y tenemos solamente tres ecuaciones. Ahora sí, lo bueno de estas tres ecuaciones es que son ecuaciones de momento, que básicamente esta es la física exacta del problema. Y tenemos que agregar tres ecuaciones más para resolver las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, ¿cómo se agregan estas ecuaciones para resolver las seis incógnitas? Ahí es donde viene el modelo constitutivo, que son las leyes de elasticidad. La ley de elasticidad nos permite relacionar los desplazamientos con esfuerzo. En el caso de la ley de Hooke, nos establece que la deformación ingenieril o la deformación infinitesimal va a ser igual a la variación del largo, cuando ya está deformado, dividido en el largo inicial. El esfuerzo va a ser igual a la carga aplicada, dividido en el área inicial. Y el sigma, el esfuerzo, va a ser igual al módulo de Young por la deformación ingenieril. Ahora, todo esto es para el caso unidimensional. Y este modelo es solamente válido dentro del rango de elasticidad, donde esto es una recta, porque ya después hay que utilizar otro tipo de modelos para poder modelar la mecánica del problema. Entonces, el modelo constitutivo funciona dentro de este rango. También nosotros podemos deducir la ecuación de la ley de Hooke para el caso bidimensional, donde nosotros podemos definir el módulo de Poisson, que básicamente nos permite relacionar las deformaciones tanto en X como en Y. Entonces, si nosotros, ¿qué nos dice esto? Porque hay un menos ahí. Básicamente lo que nos dice es que si nosotros deformamos en X, la deformación en Y tiene que ser negativa. O sea, si yo deformo en X, alargo el material, yo espero que en el otro eje, en el eje Y, el material se adelgace. En cambio, si yo hago compresión, va a pasar lo contrario. Si yo comprimo, el material se acorta, pero en la otra dirección se alarga. O sea, se ensancha, se engrosa. Entonces estas son las bases para generar la ley de Hooke ya en 2D generalizada. Donde la ley de Hooke ya en 2D generalizada nos permite establecer que nos permite establecer esta relación. La relación entre sigma x, sigma y la deformación. Entonces ya habiendo resuelto esto, ya tenemos un punto importante de base. Un modelo constitutivo para las ecuaciones de equilibrio en 2D. Y esto es un material isotrópico. O sea, si yo deformo en X, se va a deformar lo mismo en Y. Pero un modelo anisotrópico, eso ya cambia. Eh, entonces, hay otras relaciones que ya relacionamos los esfuerzos normales. Con esto, con las ecuaciones que tenemos acá, nos permite relacionar las deformaciones normales. O sea, la deformación en X y en Y nos permite relacionar con el esfuerzo en X y con el esfuerzo en Y. Pero falta agregar otra relación, que es la relación de los esfuerzos cortantes. Entonces, ¿cómo se mide la deformación en cortante? Básicamente la forma de medir la deformación de cortante es que si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado original y después cuando se deforma, esta deformación va a estar definida por el ángulo θ y por el ángulo lambda. Entonces, básicamente, si yo tengo un elemento, este elemento se deforma, va a estar definido por este ángulo θ y este ángulo lambda, que sería lo que está acá. Y esto se llama la deformación ingenieril, pero de cortante.
Ahora existe una relación que me permite relacionar el módulo de la deformación ingenieril con el esfuerzo cortante. Esto se hace a través de la deformación por el módulo de cortante es igual al esfuerzo cortante. Y se puede demostrar, desarrollando ecuaciones, que el módulo G es igual al módulo de Young dividido en 2 veces por 1 más el módulo de Poisson. Entonces, finalmente, si nosotros agarramos todas esas ecuaciones, que son el modelo constitutivo, que nos permite relacionar los desplazamientos o las deformaciones con el estado tensional, nosotros llegamos a estas ecuaciones, para el caso bidimensional, que serían las ecuaciones de elasticidad para un material lineal en 2D. Ahora, la ecuación anteriormente expuesta, se puede escribir de forma matricial, que de esta manera. Entonces, ¿cuál es la gracia de escribirlo de forma matricial? Es que cuando nosotros lo escribimos de forma matricial, nos permite establecer una relación de una matrizada por un vector de deformaciones a un vector de, de tensiones. Entonces esto nos dice que existe una relación lineal entre la deformación y la tensión. Entonces esto ya nos permite establecer una cierto, ya nos permite establecer 3 ecuaciones adicionales al problema. En el caso, por ejemplo, de la ley de Hooke en 3D, uno puede desarrollar los otros términos de forma análoga como lo hicimos en el caso de la ley de Hooke en 2D, y nosotros podemos llegar a otra relación, también matricial, que es lo mismo, que en el fondo va a ser sigma es igual a una matriz A, que depende de los parámetros de los parámetros del modelo constitutivo, por la deformación infinitesimal o la deformación ingenieril. Entonces, básicamente, también nosotros planteamos una relación lineal entre la deformación y el estado de tensiones para un problema 3D. ¿Cuál sería un problema no lineal? Sería ya cuando el sigma sea igual a y que la matriz A dependa de las deformaciones. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de un modelo ya que sea no lineal. Pero como estos son puras constantes, este sería un modelo lineal. Acá también yo, en vez de colocar la deformación ingenieril, podría colocar a lo mejor el campo de desplazamiento, donde la matriz A depende de un campo de desplazamiento, y ahí ya no sería una relación lineal. Entonces acá hay unos conceptos importantes acerca de cómo relacionar las deformaciones con los desplazamientos. Los desplazamientos me dicen cómo se va a desplazar el cuerpo desde la configuración inicial, que no está deformada, a la configuración deformada. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la configuración inicial de esta barra. Nosotros decimos que nosotros tenemos un punto A y tenemos un punto E. Entonces, en nuestra geometría tenemos un punto inicial, un punto A, y tenemos un punto B, que nosotros un punto propuesto, y nosotros queremos calcular una distancia para la condición inicial, que esa distancia va a ser delta x. Y también vamos a tener que esta configuración inicial se va a deformar. Entonces la vamos a estar deformando. Se va a pasar a una prima y a un b prima. Entonces el tema es que acá nosotros, cuando hacemos esto, tenemos un largo inicial que va a ser igual a un delta x, y vamos a tener un largo final que va a ser igual a delta x más delta u. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos, a partir de esta definición, definir el delta u. El delta u se puede definir a través de serie Taylor. ¿Por qué? Porque u, el campo de desplazamiento, depende de x, y. Ahora, si yo me desplazo solo en el eje x, esta variación es una variación solamente respecto a x. Entonces, por ejemplo, acá u más delta u va a ser igual a u más los términos de la serie Taylor, pero solamente respecto a x. Si yo me desplazara también en y, tendría que agregar las derivadas con respecto a y.
Entonces, bueno, acá tengo. Entonces yo cuando hago el trabajo finitesimal, solamente me quedo con esta parte. Y los términos de orden mayor los cancelo. Ahora, por ejemplo, por eso es que se llama tensor de deformación infinitesimal, porque los términos de orden mayor ya no se utilizan. Y al no utilizar esos términos de orden mayor, se cometen errores al realizar rotaciones y grandes deformaciones. Entonces, por eso es que este modelo es para pequeñas deformaciones. Eh, entonces, el tema es que nosotros podemos calcular el, el- la deformación EX, esto es igual a la variación del largo, dividido en el largo inicial. Entonces, si nosotros reemplazamos esto va a ser igual a el largo inicial es delta X, es lo que nosotros medimos inicialmente en la configuración sin deformar. Y el largo y la variación del largo va a ser largo final menos delta X. Entonces, si nosotros realizamos esto, lo que nosotros obtenemos es que esto va a ser, nosotros vemos el delta U va a ser igual a esto, lo que está acá, si nosotros hacemos la aproximación de primer orden. Entonces nosotros vamos a tener du respecto a dx por delta x. Entonces si nosotros despejamos el delta x con lo factorizamos, llegamos a que la deformación en u va a ser igual a du con respecto a dx. Entonces así nosotros calculamos el primer término, la deformación normal en x, que sería lo que está acá. Entonces así nosotros podemos demostrar que esto es igual a esto. Y similarmente se hace lo mismo para la dirección y la deformación normal en y la deformación normal en z. Entonces ya encontramos una relación entre los desplazamientos de lo que nosotros queremos resolver con la deformación. Eh, Otro caso que es interesante estudiar es como es el tema de la deformación ya cuando hay cortante. Entonces cuando hay cortante se genera la deformación y hay que calcular el ángulo θ y el ángulo gamma. Entonces para realizar y cumplir esa misión tenemos que resolver la siguiente problema. Nosotros tenemos inicialmente en la configuración sin deformar, la configuración inicial, tenemos una línea recta. Y esa línea recta, ya cuando el material está deformado, se convierte en una recta que presenta un cierto ángulo. Entonces, nosotros si hacemos lo que hicimos anteriormente, nosotros tenemos que este lado de abajo va a ser igual a delta x más delta u, y el lado vertical va a ser igual a delta v, que corresponde al campo de desplazamiento en el eje y. Y el delta u corresponde al campo de desplazamiento en el eje x. Entonces nosotros podemos calcular acá la tangente del ángulo de θ va a ser igual a delta v dividido en delta x más delta u. Si nosotros desarrollamos esas ecuaciones y la ordenamos de manera conveniente, como la que está acá, nosotros al decir de que delta x tiende a 0, podemos obtener la siguiente ecuación, donde relaciona tangente de θ es igual a una relación con derivada. Ahora, como las deformaciones son pequeñas, como la variación de u con respecto de x es mucho menor a 1 y de v con respecto de x es mucho menor a 1, uno puede simplificar esto y decir de que tangente θ es igual a dv de x. Y si dv de x presenta pequeñas deformaciones, nosotros al desarrollar la serie Taylor de tangente θ, podemos decir de que tangente de θ para pequeñas deformaciones en torno a 1, digo cuando en torno a 0, se aproxima a θ. Entonces, como se aproxima a θ y tangente θ se aproxima a esto, podemos aproximarlo a dv con respecto a dx. Esto solo se cumple para pequeñas deformaciones. Si fuesen grandes, nuevamente sería todo distinto.
Ok, entonces finalmente ya podemos establecer una relación entre las deformaciones del campo, una relación entre los desplazamientos y las deformaciones cortantes. Si nosotros consideramos de que lambda va a ser muy parecido a teta, lo que calculamos, pero solamente que va a ser invertido. Este en vez de ser v va a ser con respecto, va a ser a u, y este en vez de ser x va a ser y. Entonces al final, ¿qué es lo que se hace? Esto es igual a lambda más teta. Y esta sería la relación de desplazamiento en el caso de 3D. Entonces acá ya podemos relacionar desplazamiento con deformaciones cortantes en 3D. Entonces, ahora voy a empezar a comenzar a hablar sobre análisis, sobre conceptos y generalidades a grandes rasgos del algoritmo de elementos finitos. Entonces, ¿cuál es el diagrama de bloques que nosotros utilizamos para resolver este tipo de problemas? Lo que nosotros hacemos, inicialmente necesitamos una entrada. Necesitamos una entrada de qué es lo que nosotros queremos simular o modelar. También tenemos que saber cuál es la física del problema. Por ejemplo, esta es una simulación de una caja de cambio, o sea, un sistema de engranes, y, y nosotros tenemos la física del problema. Entonces nosotros a partir de la física del problema definimos un modelo matemático. Por ejemplo, acá el modelo matemático es un modelo que es estático, que es linealmente elástico e isotropo, es homogéneo, y todo eso está considerado en el modelo que había presentado anteriormente, por ejemplo. Pero esa es una forma de modelarlo. También podríamos modelarlo utilizando un modelo de plasticidad o otro tipo de ecuaciones. Entonces, a partir del modelo matemático y definiendo la entrada y la física del problema, nosotros pasamos a resolver el problema matemático. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo una discretización con elementos finitos, donde el dominio que está en 3D se tiene que ser discretizado a partir de puros bloques. Y esos bloques tienen que calzar con la geometría y tienen que demostrar cierta convergencia. Pero eso es otro termo. Entonces nosotros realizamos la discretización del dominio que nosotros queremos, del problema físico que queremos resolver. Entonces, posterior a la discretización del dominio, se plantea la solución numérica. Esto depende del modelo matemático, un montón de esas cosas. Pero en este caso, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a llegar a un sistema de ecuación que va a ser K por un vector de desplazamiento en los nodos, va a ser igual a un vector de fuerza externa de los nodos. Entonces, esto es muy parecido a lo que ustedes hacen cuando ensamblan elementos tipo barra o elementos tipo viga. Pero ahora nosotros estamos ensamblando elementos bidimensional, tridimensional o unidimensional, en base a los grados de libertad que se obtienen al discretizar el sistema. Entonces, en vez de solucionar un estado tensional continuo, se soluciona un estado tensional discreto. Y posteriormente, una vez que solucionamos el problema, de ahí se pasa al postproceso. ¿Qué es lo que pasa en el postproceso? En el postproceso yo puedo calcular el campo de desplazamiento y la fuerza en cada uno de los nodos. Pero esos valores se pueden llevar a tensiones o a deformaciones o a esfuerzos de von Mises, fuerzas normales, fuerzas principales y un montón de postprocesos que se puede hacer. Calcular los momentos y hacer cosas así. Entonces, primero voy a colocar un ejemplo de cómo utilizar elementos finitos. Lo que yo primero les recomiendo es que antes de ver esto, se hayan leído los capítulos 5 y 6 del fundamento de elementos finitos del libro que les envié. Entonces, ¿cuál es el tema? Imaginemos que nosotros queremos estudiar la transferencia de calor de este problema, pero de forma unidimensional. Entonces, digamos que queremos encontrar la temperatura que depende de X. Ese es nuestro problema. Y nosotros queremos encontrar la distribución de la temperatura de la barra, que que depende de las condiciones de borde y que tiene esta dimensión, que mide L. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar el modelo matemático. Entonces nosotros estamos desarrollando el modelo matemático de temperatura, de conducción de calor en una barra en, en solo una dimensión. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir de acá
entra un calor. Y acá sale un calor, pero aquí también depende del delta Q. Porque acá va a entrar un calor Q y acá va a salir un Q más el delta Q que corresponde a la aproximación que se obtiene al desplazarme un delta X. Entonces, y también vamos a decir que está saliendo de manera constante un calor volumétrico. Entonces, para desarrollar las ecuaciones, también nosotros sabemos de que tenemos la ecuación de ley de Fourier. Pero primero voy a hacer balance energético para obtener la ecuación que domina la transferencia de calor en este problema. Entonces lo que voy a hacer va a ser igual a Q eh, más delta Q menos, bueno, esto debería ser menos, porque esto está saliendo del sistema. Entonces esto básicamente me dice que esto se está perdiendo. Entonces este Q está entrando, entonces sería más Q. Y esto lo tengo que multiplicar por el área, porque estas son transferencias de calor dividido en área. Entonces lo tengo que multiplicar por delta I y por delta Z. ¿Ok? Entonces ya con eso calculamos el flujo de calor que sale por efecto del Q minúscula. Ahora agregamos el calor volumétrico. Entonces el calor volumétrico está saliendo. Entonces, por ejemplo, o podríamos decir de que a lo mejor, de que en vez de salir, está entrando el calor volumétrico. Entonces, decir de que el calor volumétrico está entrando, porque se está generando. Entonces, acá se está generando calor volumétrico. Por ejemplo, si tuviese un cable por acá, entonces estoy diciendo más Q por delta X por delta Y por delta Z. Entonces, básicamente esto es dV, porque el calor se genera en el volumen infinitesimal. Y ahora, por balance de energía, tengo que decir de que todo esto es igual a cero. Todo esto es igual a cero. Porque sé de que todo lo que entra tiene que salir. Entonces se tiene que cumplir el balance y todo esto tiene que ser igual a cero. Para un caso que no depende del tiempo y que está en equilibrio. Eh, Otra cosa importante es la ley de Fourier, que nos dice que menos k por dt dx, esto es igual a q. ¿Ok? Entonces voy a desarrollar el término que está acá. Este q con este q se me eliminan y me queda menos eh, delta, delta q. Pero este delta q es igual, es igual a, a la variación de q respecto a dx por delta x. Y esto por series de Taylor. O sea, tener de que eso va a ser igual a dq de x por delta x. Y con un menos. Entonces, si yo evalúo esto en la función de acá, lo que voy a llegar a lo siguiente. Y también si evalúo la función, la ecuación que está acá, que es la ley de Fourier, voy a obtener que menos dt eh, dt con respecto, o sea, más dt con respecto a dx, la segunda derivada, más q de generación de calor, y esto multiplicado por una variación de volumen, que es delta x, delta y, delta z. Acá se despeja porque tenemos delta x por delta y por delta z, eso igual a dv, que es lo que está multiplicado acá. Y esto va a ser igual a 0. Ahora el delta v lo podemos eliminar de acá,
porque sabemos que es distinto a 0, entonces esto se va. Y al final nos quedamos con solamente esto, que sería la ecuación diferencial de la transferencia de calor en estado estable. Y si nosotros quisiéramos generar la ecuación para varias variables, vamos a llegar a básicamente al laplaciano de t, que sería la divergencia del gradiente más q es igual a 0. Entonces llegaríamos a eso, si fuese en 3D. Pero nosotros vamos a trabajar el problema de una dimensión. Entonces tenemos la ecuación gobernante, la que habíamos obtenido acá. Me faltó multiplicarlo acá por k, por la ley de Fourier. Entonces, nosotros ahí obtenemos ya la ecuación gobernante, que sería la ecuación diferencial que tenemos que resolver. También este problema está sujeto a las condiciones de borde, que la temperatura en el extremo izquierdo, en 0, sea igual a T0, y que el flujo de calor en L va a ser igual a esto. Entonces, esta es otra condición de borde. Entonces, este problema tiene una solución que es analítica y es directa, pero la vamos a resolver utilizando elementos finitos. Pero también, nuevamente, antes de leer esto, prefiero que lean el capítulo 5 y 6 del fundamento de elementos finitos. Entonces, el problema, para resolverlo con elementos finitos, lo que se hace es que primero nosotros tenemos una barra, y ese problema lo discretizo. Se discretiza en muchos nodos. Por ejemplo, ahora este problema depende de 4 nodos. Y entre cada nodo y nodo existe una función, una interpolación lineal, que corresponde a esta recta. Entonces estas rectas están aproximando al campo la solución. Entonces eso es básicamente. Nosotros asumimos que existe una función t de x que consiste en una función lineal por parte. Sacamos esta sería una función lineal por parte. Y que nosotros queremos encontrar la temperatura en 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo encontrar la temperatura en los nodos? Lo que se hace es que primero hay que plantear el modelo matemático, que es la ecuación gobernante, y ya lo obtuvimos. Posteriormente, hay que llegar a un sistema de ecuación algebraica en los nodos de temperatura. O sea, lo mismo que se hace para las barras cuando se ensambla, pero en este caso se hace para la temperatura. Entonces nosotros llegamos a una matriz K por un vector T, que corresponde a la temperatura en cada uno de los nodos, es igual a un vector Q, que corresponde al calor. Después de eso, hay que solucionar el problema y hay que darle solución al sistema de ecuación. Entonces ahí se soluciona el sistema de ecuación y se obtiene la temperatura. Una vez que se obtiene la temperatura, se puede hacer el postproceso de las variables. Ya con la temperatura uno puede obtener los flujos de calor y hacer todo el análisis de conservación de energía y qué sé yo. Entonces acá, por ejemplo, cada uno de estos nodos se relaciona con los vecinos por las líneas que tiene. Porque estos son como elementos. Entonces, por ejemplo, el nodo 2 se relaciona con 1 y 3. El nodo 3 se relaciona con 2 y con 4. El nodo 4 se relaciona solo con 3. Porque es el único valor que está conectado con 4. Y a partir de estas relaciones, nosotros llegamos a la matriz de ensamblaje. Entonces, lo que se hace es que nosotros tenemos una función diferencial, que es esta ecuación. Esta ecuación se dice como la función de... se le dice residuo a esta expresión, que corresponde a la ecuación diferencial igual a 0. Entonces, si nosotros utilizamos los métodos de la integral ponderada, nosotros integramos una función w, x, que corresponde a una función arbitraria, dentro del dominio. Dentro del dominio que nosotros queremos solucionar, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos eso, nosotros si agarramos la integral de f de x por g de x, y si esto decimos que esto igual a 0, entre a y b, significa que la función f y g son ortogonales. Porque esto corresponde al producto punto, que es la norma L2. Y esta norma L2 es como el producto punto o el producto interno para las funciones. Entonces, si se cumple que esto se cumple entre A y B,
y esto igual a 0 significa que las dos funciones son ortogonales, lo cual le da una propiedad importante al método numérico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno establece unos polinomios por parte, una función de interpolación y también una función de peso, que es un polinomio arbitrario que también es por parte. Y a partir de eso se genera un sistema de ecuación en cada uno de los nodos. Finalmente, lo que se hace es que es lo que está acá. Se aproxima la temperatura a través de puras rectas si utilizamos elementos lineales, y el W nos dice cómo ponderar cada uno de estos. Ahora, nuevamente, para entrar al fondo de esto, es mejor que salga en el capítulo 5 o 6, porque la verdad si no va a estar muy complicado entender. Entonces, esta forma, al escribir el problema de esta forma, esto es lo que se dice la forma fuerte de la ecuación diferencial. ¿Por qué se llama la forma fuerte? Porque depende de la segunda derivada. Y al depender de la segunda derivada, al solucionar esta ecuación diferencial, va a estar sujeta a mayores restricciones. A restricciones de continuidad de segundo orden y qué sé yo. Entonces lo que se hace es que se baja la derivada a la primera derivada y de que esta ecuación diferencial dependa solo de la primera derivada. ¿Y cómo se hace esto? Entonces nosotros tenemos el problema y queremos bajarle el orden a la derivada. Eso se hace a través de la integración por partes. Entonces por un lado dejamos la derivada de t evaluada e integramos esta función. Entonces acá nosotros, al obtener esta derivada que es de primer orden, al depender de primer orden, se facilita la solución del problema, porque ya no se tienen que cumplir las otras restricciones cuando se tiene la segunda derivada. Y, y al tener la primera derivada, al tener solamente la primera derivada, se llama de que este problema está en su forma débil. Está en la forma débil. Entonces se tiene que cumplir esta ecuación diferencial. Entonces al final lo que uno tiene que resolver es esta ecuación diferencial, que es la que está escrita en su forma débil. Entonces cuando uno desarrolla estas expresiones para cada uno de los elementos, uno obtiene que esto es igual a 0, esto es igual a 0, esto igual a 0, y el cuarto término, esto igual a 0. Y la suma de todos estos tiene que dar igual a 0. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar son estos valores. Que estos valores corresponden a los valores de la matriz de ensamblaje. Entonces, cada uno de estos valores que están entre paréntesis son valores que nosotros tenemos que encontrar para armar nuestra matriz de ensamblaje. Bueno, cuento corto, si nosotros resolvemos el problema de la manera anterior, nosotros tenemos, por ejemplo, acá en línea punteada con rojo la solución exacta y tenemos la solución con elementos finitos, que son como puras interpolaciones correctas del problema. Y se ve de que la solución del problema, por ejemplo, es muy parecida a la exacta, y que en los nodos la solución satisface de manera exacta. O sea, en los nodos satisface la ecuación diferencial de manera exacta, pero en los puntos intermedios no. Y lo otro que ocurre es que, por ejemplo, las condiciones de borde son resueltas de manera exacta. Estas condiciones de borde, las que están acá, se resuelven de manera exacta, pero si nosotros vemos la transferencia de calor que corresponde a la derivada no es lo mismo que la exacta, y ahí hay errores numéricos asociados. Por lo tanto, ahí el flujo de calor se ve aproximado. Si nosotros podemos, para mejorar la respuesta numérica del método numérico, podemos agregar elementos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 elementos, tenemos 3 líneas, y se aproxima bien. Ahora, si tenemos 6 elementos, se aproxima mucho mejor. E inclusive, el flujo de calor va a ser muy parecido al flujo de calor exacto. Pero ya cuando tenemos un polinomio de segundo orden, el polinomio de segundo orden es capaz de captar la física no lineal, es decir, un cambio de curvatura. Y eso nos permite aproximar y llegar a la misma solución que la solución exacta. Aún así, esto ocurre muy pocas veces, esto casi nunca ocurre, pero se logra solucionar y se logra, para este caso en particular, que es simple. Entonces, algunos conceptos de grandes rasgos, los problemas de elementos finitos siempre están asociados a problemas de frontera. O sea, en la frontera o en las condiciones de borde es lo que define el problema y la solución de este. El tema también es que el problema de un continuo se transforma en un problema discreto, lo cual nos da la posibilidad de resolver la ecuación diferencial parcial
al definir ciertos puntos o nodos que nos permiten solucionar el problema. Eh, También, en todos estos algoritmos se obtienen sistemas de ecuaciones que permiten relacionar todos los grados de libertad o los nodos del sistema. Y eso nos permite resolver un sistema de ecuación que es lineal, si es que el problema es lineal. Ahora, si el problema fuese no lineal, hay que utilizar otro tipo de metodologías para solucionar. Pero, por ejemplo, si fuese un problema no lineal, se podría utilizar el método de Newton-Raphson generalizado. Y básicamente igual hay que resolver un sistema de ecuación que es el jacobiano. Y en vez de ensamblar una matriz A, hay que ensamblar el jacobiano en este caso, para problemas no lineales. Todas las variables que se deducen posteriormente se obtienen a través del postproceso. Que si yo obtengo las temperaturas, posteriormente al postprocesar esas variables y calcular, puedo obtener, por ejemplo, la transferencia de calor y todo eso, los gráficos. Entonces, un concepto importante es que la aproximación de la solución se puede mejorar a través de dos maneras. A través de un refinamiento H, que es aumentando la cantidad de los elementos o elementos más chicos. Y la otra es aumentando el grado de interpolación, el orden de interpolación de los elementos, que sería refinamiento P. Entonces, las condiciones de borde son satisfechas de manera exacta. Siempre se van a satisfacer de manera exacta las condiciones de borde. Ahora, si la condición de borde depende de un gradiente, ahí se va a aproximar. Por ejemplo, el calor depende de un gradiente. Entonces, el calor al depender de un gradiente no se resuelve de manera exacta, pero se aproxima. Pero, por ejemplo, la temperatura en los bordes es un valor puntual. Y ese valor puntual se, se resuelve de manera exacta. Algunos conceptos computacionales es que estos métodos, por ejemplo, el elemento finito, son fáciles de usar, son generales, pero son complicados de programar y desarrollar. Requieren mucho tiempo, validación y son mucho más rápidos que montar hacer un montaje experimental del problema. Permiten resolver problemas complejos con geometrías complejas, modelos complejos, que de manera analítica es casi imposible, ya que la variación de las condiciones de borde y el dominio hace que no exista solución analítica. Eh, Permiten imponer condiciones de borde difícil de generar experimentalmente. Por ejemplo, generar un flujo adiabático o sea, un flujo desarrollado o una condición adiabática que experimentalmente nunca va a ocurrir, pero el modelo matemático lo soporta. Eh, Podemos, de alguna manera, colocar muchos sensores en el dominio. Por ejemplo, si nosotros estamos ensayando una pieza mecánica, podemos saber el estado tensional en cada uno de esos puntos, cosa que no se puede realizar en la realidad. Lo más parecido a realizar eso es la fotoelasticidad, que nos permite estimar el estado de tensión, pero aún así es algo muy limitado y es un montaje experimental. Como ya mencionado anteriormente, si nosotros tenemos las ecuaciones constitutivas en base a ecuaciones de momento, transferencia de masa, qué sé yo, que son leyes físicas fundamentales, el problema se va a resolver de manera exacta. Ahora, si el modelo matemático necesita modelos constitutivos, ecuaciones adicionales, la calidad de la respuesta numérica se va a ver reflejada y va a ser dependiente de la calidad del modelo constitutivo. Por ejemplo, si yo resuelvo un problema que es elástico con un modelo plástico, o al revés, por ejemplo, un problema que es plástico con un modelo elástico, no voy a obtener una respuesta adecuada del comportamiento físico o una buena solución del problema. Algo muy importante, un usuario sin bases teóricas podrá volverse un artista abstracto con colores llamativos sin ningún sentido físico. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, si no saben lo que están pasando y colocan valores malos, al final la respuesta va a ser basura. O sea, va a estar todo mal. Eh, los problemas que son grandes, generalmente en mecánica elástica, en sólido elástico y lineal, no ocurre eso, pero por ejemplo el problema de turbulencia se ocurre donde, donde los problemas necesitan una gran potencia de cálculo y necesitan que sean muy eficientes. Detrás de todo esto, nosotros vimos modelos muy básicos y ya vimos que hay harta matemática atrás. Los modelos más complejos llevan más matemáticas, más métodos numéricos, diferentes formulaciones y generalmente esto es desconocido por el usuario. Es por eso que es importante establecer algunas fundaciones acerca de estos métodos.
El, el modelo matemático consiste en las ecuaciones diferenciales que se establecen, que son ecuaciones diferenciales parciales también, y también el modelo matemático está influenciado por las condiciones de borde o las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son como el estado de estrés que podría partir un material antes de ser simulado. Eh, el método de discretización es como el método numérico que nosotros vamos a utilizar. Y existen muchos métodos numéricos. Por ejemplo, un buen método numérico tiene que ser consistente, estable, convergente y flexible. Algunos de los métodos numéricos que existen, por ejemplo, el método de diferencia infinita. Este método es muy bueno cuando la geometría es, por decirlo, un cuadrado o geometría muy fija. Entonces, cuando son, por ejemplo, una geometría rectangular, un cuadrado, hasta un círculo, se puede utilizar diferencias finitas. Pero ya cuando se cambia el dominio, ya estos métodos ya no funcionan. Entonces ahí ya entran los elementos finitos, que son muy adaptables a los dominios y se pueden programar de forma muy general, como por ejemplo funciona ANSYS, que es un programa muy general para que cualquier persona pueda llegar y simular. El método de volúmenes finitos es un método que se utiliza generalmente para resolver problemas de fluido. Por ejemplo, Fluent, que permite resolver problemas, hacer simulaciones de fluido en ANSYS, está basado en volúmenes finitos. Aún así, existen otros programas que están basados en elementos finitos que permiten también simular fluidos. Entonces, existen diferentes opciones. El método de Lattice-Boltzmann también es una ecuación estadística que nos permite resolver problemas como de materiales granulados, ecuaciones, por ejemplo, de flujos turbulentos, pero aún así igual tiene sus limitaciones. Y después podemos hablar de muchos otros elementos, como el método hidrodinámico de partículas suavizadas, SPH, que permite resolver fluidos. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que tienen que se ve muy bien la solución, pero que de repente la solución numérica que se obtiene es muy mala. Pero igual siempre se está desarrollando y se está mejorando los modelos. También está el método de elementos discretos, que es el DEM, que se utiliza mucho en minería, eh, y que se utiliza, por ejemplo, para las correas transportadoras, traspasos, para procesos de transformación química, donde hay silos y se tiene que traspasar el material granulado a otras partes. Entonces ahí se ocupan elementos discretos. Algunas consideraciones numéricas acerca de cuando nosotros discretizamos el problema. Nosotros utilizamos una malla, que es como se discretiza el problema, el dominio. Entonces, al final esta malla nos va a decir cuántas incógnitas tiene el problema. Entonces, por ejemplo, acá hay muchos ejemplos de una malla estructurada. La malla estructurada se identifica por arreglos regulares en donde cada nodo o punto tiene el mismo número de elementos vecinos. Entonces podemos tener malla estructurada no ortogonal, malla estructurada cartesiana o ortogonal, malla estructurada por bloques. También podemos obtener mallas no estructuradas, donde existe un arreglo, pero no definido. Es irregular la malla, por ejemplo en el caso de las mallas triangulares, donde no existe un orden aparente. Entonces, por ejemplo, acá podemos comparar la malla estructurada versus la malla no estructurada. La malla estructurada se genera de manera rápida porque tiene un orden que es sencillo. Se alinea rápidamente con los contornos. Tiene una mayor precisión por simetría. Presenta menos tiempo de cálculo. Al estar mayor de forma más ordenada, la matriz que se obtiene está mejor condicionada. ¿Qué significa que esté mejor condicionada la matriz del sistema de ecuaciones? Significa que esta es menos sensible a variaciones o a errores. Entonces permite una convergencia más rápida. Eh, Menos memoria, o sea, son fáciles de alocar computacionalmente. Ahora, la malla no estructurada, que son como cuando se utilizan mallas triangulares, es la única opción cuando existen geometrías complejas. O sea, si yo tengo una geometría que es muy compleja, la única forma es una malla no estructurada. Se adaptan fácilmente. Pero el problema es que también están peor condicionadas y un montón de otros temas. Pero eso sería grandes rasgos para que sepan al momento de escoger una malla. También existen mallas isotrópicas y anisotrópicas. ¿Qué quiere decir con isotrópicas? Isotrópicas es decir de que el tamaño del elemento se mantiene constante. Ahora, si es anisotrópica, el tamaño del elemento varía en el dominio. Entonces, por ejemplo, acá hay una malla que es estructurada, pero que es anisotrópica. Podemos ver de que a lo lejos, en los contornos, los elementos son más grandes, pero a medida de que se achica o se acerca al cuerpo, los elementos son más pequeños. Y podemos ver de que cada uno de estos elementos va a estar estructurado. Existe una estructura, está muy bien estructurada la malla.
Ahora algo importante acerca de los elementos. Los elementos es nuestra base a cómo nosotros discretizamos. Nosotros podemos trabajar con elementos triangulares para un problema 2D o con elementos cuadriláteros. Ahora, estos elementos pueden tener su variante, que puede ser una variante de primer orden, que sería cuando tiene 3 nodos el triángulo, o uno de segundo orden, cuando tiene 6 nodos. Lo bueno de, por ejemplo, de estos elementos de segundo orden es que permiten un grado de interpolación mayor al problema. Entonces, la principal diferencia entre, por ejemplo, este elemento y este es que los elementos cuadriláteros son capaces de capturar la mecánica no lineal, la dinámica no lineal del problema. En cambio, este no. ¿Por qué? Porque el elemento triangular resuelve el problema, pero de manera lineal. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros calculamos las deformaciones son una derivada del campo del desplazamiento. Entonces, una derivada de algo que es lineal da constante. Entonces, por ejemplo, esto, cuando es evaluado, da un campo de deformación constante. Por ejemplo, x dentro del elemento va a ser igual a constante. En cambio, en un elemento x cuadrilátero va a ser una función lineal. Lx va a ser lineal. Entonces, como acá va a ser lineal, nos permite aproximar mejor el resultado del estado de tensiones del material o del problema. En cambio, en 3D pasa lo mismo. En 3D, lo más parecido al triángulo es el tetraedro, que básicamente corresponde a la pirámide. Y después nosotros tenemos el otro elemento, que es el elemento brick o el hexaedro, que consiste en la extrapolación del elemento del cuadrilátero, pero en 3D, que tendría 8 nodos. Entonces, y también estos serían de primer orden, y tenemos sus variantes de segundo orden, que serían estos, porque son la misma geometría, pero tienen una mayor cantidad de nodos. Entonces, eso es importante. Entonces, finalmente, cada problema, por ejemplo, acá tenemos un caso de que, imaginemos, estamos modelando esta pieza. Esta pieza es un continuo, y esta pieza después es discretizada. Es discretizada en esta estructura. Y este problema discretizado se resuelve, y nos permite resolver estado de tensiones. Entonces, este sistema, este problema se lleva a un problema de esta manera. A por x es igual a b, donde a corresponde a esta matriz, x a este vector y b a este vector. Y la matriz A consiste en una matriz que es diagonal dominante. O sea, yo tengo solamente la diagonal de esta matriz con valores. O sea, por ejemplo, esta matriz puede ser de 50.000 por 50.000, fácil. Y solamente los 300 primeros elementos de la diagonal tienen valores, y todos los otros son cero. O sea, cuando existen matrices diagonales como esta, se llaman sparse matrix, que son matrices con gran cantidad de ceros, y se trabajan de otra manera computacional. Entonces nosotros podemos utilizar, para resolver este tipo de problemas, utilizar solver directo o solver iterativo. Dependiendo del problema que nosotros estemos resolviendo, vamos a obtener diferentes respuestas. Entonces eso es importante tenerlo a consideración al momento de resolver. Entonces, con esto finalizamos la presentación de hoy. Los otros temas que vamos a ver, vamos a ir directo a simulaciones con el elemento finito en ANSYS, pero es importante que se lean el capítulo 5 y 6 del fundamento del elemento finito y las otras partes para tener las bases para entrar a simular en ANSYS. Y esta sería una base teórica a grandes rasgos de lo necesario para entender lo que está pasando con ANSYS al momento de simular.